etario de jóvenes de 15 a 29 años. Esta es la finalidad o el objetivo principal por el cual se realizó la presente investigación. Empezaré diciendo algunos datos que nos dice la Organización Mundial de la Salud, como es que 703,000 personas se suicidan de manera anual. En el 2019 fue la cuarta causa de muerte del grupo etario de 15 a 29 años de edad. También en el 2019 la misma organización reporta que el 77% de los suicidios se cometen en países de bajos y medianos ingresos, como es el caso de México. Por cada mujer que se suicida, 4.6 hombres lo llegan a realizar. En el caso de la entidad de la República Mexicana, incluso hay estados que puede llegar a ser de 10 a una mujer. El sociólogo francés Emilio Durkheim, en su obra El suicidio, nos da un relato de las características sociales que representa este fenómeno. Asimismo, nos puntualiza que el suicidio es la muerte ocasionada, mediata o inmediatamente, de actos positivos y negativos que realiza la persona misma. Es decir, entendemos por actos positivos aquellos actos de ejecución. Puede ser ahorcarse, dispararse, y actos negativos aquellos actos de omisión. En este caso puede ser dejar de comer, dejar de recibir alimentos, pero el resultado es el mismo, que la persona fallece y fallece por causas imputables a él mismo. El sociólogo francés nos sigue diciendo que el sujeto está determinado por una realidad colectiva. Por consiguiente, estudiando a su conjunto o grupo, se puede entender los factores que determinan el suicidio. Asimismo, nos hace referencia y una clasificación de diferentes clases de suicidio, pero esa es materia de otra plática. Ahora bien, por lo consiguiente, por lo que respecta al Estado de Puebla, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, Puebla tiene hubo una tasa de suicidios en el 2020 de 5.2 por cada 100,000 personas. Asimismo, el INEGI nos reporta que en el 2017 Puebla ocupa el quinto lugar. Esto lo viene ocupando de manera estandarizada en los datos estadísticos del INEGI. Puebla ocupa el quinto lugar a nivel estándar en lo que se respecta a suicidios. Hay un total, en el 2017 hubo un total de 302 suicidios, de los cuales 94 fueron en la capital, es decir, el 31.1% del total de los suicidios de toda la entidad federativa se sucedieron en la capital poblana. De esos 302 que fueron el total de suicidios, 145 son jóvenes, pertenecen al grupo etario que estamos mencionando, es decir, el 48%, prácticamente la mitad de las personas que se suicidaron son jóvenes. Acá el estado de Puebla presenta una tipología peculiar. ¿En qué me refiero? Hay datos del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo, que nos indica que el estado está catalogado con un alto rezago social, tiene el quinto lugar en rezago social. Pero la capital poblana, a diferencia del estado, está catalogado con un bajo rezago social, pero es donde más se dan los suicidios. El estado de Puebla es un estado que se encuentra al centro de la República Mexicana. Es un estado que ocupa también altos índices de pobreza, pero reitero, acá la peculiaridad que se da es que es en el estado, pero en la capital tiene bajo rezago social. Bueno, siguiendo con estas características de lo que es el estado de Puebla y la capital poblana, también hay autores como es Castellina que nos indican que existen representaciones sociales, que son ideas o arquetipos enraizados en la historia colectiva de un grupo que permiten la reiteración de los contenidos socialmente construidos. Es decir, existe una área de estudio, que es la capital poblana. Esa área de estudio converge con unas representaciones sociales que son características o representaciones sociales, más también a este estudio le estamos dando la fuerza o lo estamos concatenando con los aparatos ideológicos del Estado, que
que estos aparatos ideológicos de control del Estado nos dice Althusser que son el sistema religioso, que Puebla, para hacer hincapié en esto, es de los estados, si no es el que más iglesias tiene, el sistema escolar, el sistema familiar, el sistema jurídico, político, sindical, de información, prensa, radio, cultural. Es decir, hay un territorio, hay representaciones sociales, hay una ideología y todo eso nos arroja también los datos que la sociedad misma, por sí mismo, los individuos que conforman la sociedad, arroja, lo cual trae una conciencia social a los jóvenes que están en la capital poblana. Partiendo de ahí es donde se arroja el estudio y donde yo quiero centrarlo en que a partir de una conciencia colectiva que se da en la capital poblana nos puede arrojar qué fueron los factores que determinaron a las personas a suicidarse. Para esto mi metodología fue realizar un índice de concentración del suicidio en la entidad federativa de Puebla, en donde se puede vislumbrar que la capital poblana es la que tiene un alto índice de suicidios a diferencia de todos los demás municipios que conforman la entidad. Puebla se conforma por 217 municipios. En mi metodología tengo un muestreo que se llama intencional secuencial o muestreo también conocido como bola de nieve. Como instrumentos realicé entrevistas y realicé encuestas. Mi fuente de información y datos fueron jóvenes del estado de Puebla, con una condición sine qua non, es decir, que estos jóvenes a los entrevistados deberían tener ideas o tendencias suicidas. Según el muestreo, se inicia con una persona, se localiza a una persona con estas características, esta misma persona o este mismo sujeto nomina a otros con las mismas características dentro de su mismo círculo, lo cual nos permite, conforme sus respuestas, tratar de identificar los factores de riesgo que ellos tienen y que a la vez deducir que con estos factores son los que posiblemente los jóvenes que sí se suicidaron tuvieron. La muestra se sujetó a 30 sujetos, 2 funcionarios públicos, se hizo un mapeo con un índice de concentración y se localizó, bueno, se sabe que el suicidio tiene factores, es un multifactorial. Acá el problema es que nada más se estudia mediante la psicología o principalmente mediante el área médica, dejando al lado el área social, lo cual, conforme lo hemos visto acá o conforme se pretende en este estudio, tiene un peso importante. El perfil de los entrevistados fue una edad mínima de 17 años y máxima de 29, teniendo una media de 21.7 años. Su escolaridad fue de 11 años, que equivale al bachiller, y máxima de 17, que equivale a haber terminado sus estudios universitarios. El INEGI nos empieza, nuestros principales resultados es que las personas que se suicidan son aquellas que no tienen una actividad como tal, es decir, no trabajan y no están estudiando. El INEGI también arroja que en los datos del 2020, el grupo etario que más se suicidó fue el de los hombres en un rango de 18 a 29 años. El mayor número de suicidios se produce en la población joven de 15 a 29 años de edad. Los suicidas tienden en su gran mayoría a buscar lugares escondidos en sus propios hogares o lugares muy cercanos a sus domicilios. Las estadísticas señalan que las personas suicidas por lo regular son solteras, estudiaron hasta el nivel de la secundaria y no trabajan ni estudian. Su principal método es el ahorcamiento. Ahora bien, de las respuestas que nos arrojaron, los jóvenes que se encuestaron nos arrojan factores de incidencia social. A nivel de deserción escolar, el 50% de los hombres y el 50% de las mujeres arrojaron que ese ha sido su principal problema. Ha habido una deserción escolar. Cabe destacar que en Puebla, según datos del periódico de Consulta, es el estado con mayor número de universidades, pero el 80% de esas universidades son privadas. Es decir, a pesar de que hay una idea de que en Puebla hay muchas universidades o muchas oportunidades de estudio, la realidad es que no es para todo, porque el 80% es de escuelas privadas y el otro 20% en escuelas públicas, donde ahí está el problema de que existen los factores, bueno, existe el filtro de que hay algunos estudiantes que no ingresan. Entonces, eso genera una presión que les preocupa a la juventud poblana. Hay otro factor